Amados hermanos, que el Señor les bendiga. Una vez más nos encontramos para compartir en esta serie de lecturas bíblicas diarias de la Biblia en un año. Ahora en nuestro podcast número 30, bajo el tema o a considerar la protección y el cuidado de Dios en medio de la oposición y cómo el Señor confronta a los enemigos de su pueblo. En Génesis capítulo 31 vemos que las diferencias entre Jacob y la familia de Labán habían alcanzado su límite cuando pasan un total de 20 años de Jacob estar allá en Harán trabajando para su suegro, y que finalmente Jacob escucha las murmuraciones de los hijos de Labán acerca de cómo todas las propiedades que eran de Labán y con las que Dios le había enriquecido gracias a Jacob, por cuanto Labán había engañado sucesivamente a Jacob con su salario, Dios le había despojado de sus propiedades y ahora Jacob había venido a ser enriquecido, mientras que Labán estaba humillado. Miraba también Jacob el semblante de Labán y veía que no era con él como había sido antes. Y entonces, por primera vez en 20 años, desde la última vez que le habló, esto es importante que lo veamos, para nosotros han pasado un par de capítulos, para Jacob han pasado 20 años, desde la última vez que escuchó a Dios. Esta es, amados hermanos, una de las ventajas que tiene el texto. Dios volvió a hablar con Jacob para decirle, ahora sí, vuelve a la tierra de tus padres y a tu parentela y yo estaré contigo. El plan de Rebeca, si recordamos, había sido que Jacob estuviera acá unos días y esos días se habían convertido en 20 años. Y Jacob envió llamar a sus esposas y le contó cómo Dios le había aparecido y todo el cambio que había tenido Labán para con él. Vosotras sabéis que con toda mi fuerza os he servido a vuestro padre, y vuestro padre me ha engañado, dice en el verso 7, y ha cambiado el salario 10 veces, pero Dios no le ha permitido que me hiciera mal. Una vez más, entonces, Jacob afirma el cuidado que Dios ha tenido con él. Y dice que el ángel del Señor se le apareció y le dijo, alza tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, manchados y abigarrados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste una estela y donde me hiciste un voto. Levántate de esta tierra y vuelve a la tierra de tu nacimiento. Y sus mujeres están de acuerdo con él. Jacob recoge todas sus propiedades, todo lo que tenía, y toma todas sus riquezas y sus siervos, y huye entonces con todo su ganado, sin avisar nada a Labán, para volver a Isaac su padre en la tierra de Canaán. Pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas, y estaban con 3 días de diferencia, pero Raquel aprovechó para hurtar los ídolos domésticos de su padre, para quedarse con algo de su familia, de su antigua vida. Retuvo en su corazón lo que era parte de su antigua vida. Huyó pues con todo lo que tenía y se levantó y pasó el Éufrates y se dirigió al monte Galaad. Y al tercer día entonces se le dijo a Labán que Jacob había huido. Y similar a lo que sucedió en Egipto, y aquí podemos ver al pueblo de Israel que recientemente había sido liberado de Egipto y cruzado el Mar Rojo, viendo el paralelo de la historia con sus ancestros, el ejemplo de los santos antiguos, amados hermanos. Las vidas y de la experiencia de los hombres de Dios también nos sirven de aliento para nosotros. Jacob tuvo una experiencia similar a lo que sus descendientes tuvieron. Él fue perseguido por un hombre poderoso. Labán juntó a sus parientes y le alcanzó en los montes de Galaad antes de cruzar el Jordán. Pero Dios intervino
en ese momento. Y vino Dios a Labán arameo en sueños como aquella noche, en sueños aquella noche le dijo: guárdate de no hablar con Jacob de una manera incorrecta, descomedidamente. Hay un salmo en el que el Señor dice que reprendió a los reyes para que no tocaran a sus ungidos. Dios guarda a su pueblo. Y cuando Labán alcanza a Jacob, lo reprende por haber huido, pero no lo trata de una manera áspera, ni lo trata con mal. También le echa en cara el haber hurtado sus ídolos, cual Jacob desconocía, y Jacob lo reta a que busque qué le pertenece a él de su propiedad, y quien haya cometido robo moriría. Todo esto antes de la ley de Moisés. Ya había conciencia. Y continúa entonces el cierre de todo. Labán y Jacob terminan haciendo un pacto para que uno no vaya al otro para mal. Ni Labán ni su familia cruzarían el Éufrates otra vez para dañar a los descendientes de Jacob, ni los descendientes de Jacob podrían volver atrás. He aquí una de las razones de por qué no sucedió con los patriarcas como mismo fue con Isaac y con Jacob. Este hombre tenía un gran poder para hacerle mucho daño a Jacob. Sin embargo, Dios intervino y le protegió y lo sostuvo y lo guardó. Y es interesante notar al final, cuando juran cada uno por sus dioses, que Jacob juró por el temor de Isaac. Así es como definía a Dios. Lo que más le había impresionado a lo largo de la vida de su padre Isaac era el ejemplo de Isaac como un hombre que temía profundamente a Dios. En el libro de Esther vemos igualmente lo mismo de una forma más explícita, más clara. El enemigo del pueblo de Israel, Labán, es desenmascarado delante del rey Asuero por la reina Esther. El capítulo una vez más anuncia cuando el rey y Amán van a este segundo banquete, siendo que Mardoqueo ya había comenzado a ser exaltado y Amán a ser humillado. Y luego de terminar el banquete, el rey vuelve a pedirle a la reina acerca de su petición. El rey tenía toda la disposición y Esther sabía ya era el momento oportuno. Ya había visto la mano de Dios interferir. Y el rey le pidió: ¿cuál es tu petición, reina Esther? Te será concedida. Hasta la mitad del reino te será otorgada. Entonces la reina le respondió: oh rey, si he hallado gracia en tus ojos, y si al rey le place, séame dada mi vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda. Esa era su petición, el guardar su vida y la vida de su pueblo, porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, muertos y exterminados. Si para ser siervos o siervas fuéramos vendidos, yo callaría, pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. Es llamativo cómo Esther se dirige al rey con humildad, sin reclamar, sin exigir, con la actitud de una mujer piadosa, y logra convencerlo. ¿Quién es y dónde está el que se ha ensoberbecido en su corazón para hacer esto? Dijo el rey. Y Esther dijo: el enemigo y adversario, Satanás. Satanás llamó. Es este malvado Amán. Entonces se turbó Amán delante del rey y la reina, y el rey se levantó del banquete encendido en ira. Y se quedó Amán para suplicarle a la reina Esther por su vida, porque había visto que el mal estaba resuelto contra él. Y cuando el rey regresa, encuentra a Amán tirado, caído encima de la reina prácticamente. Y el rey, movido por la ira, supuso que Amán había tratado de violar a Esther. Al proferir estas palabras, la caída de Amán estaba consumada. Le cubrieron el rostro a Amán. Los eunucos que estaban allí inmediatamente pusieron una bolsa sobre el rostro de Amán y lo sacaron.
Y dijo uno de los eunucos que servían al rey: en la casa de Amán hay una horca de 50 codos de altura que hizo para Mardoqueo, el cual había hablado bien por el rey. Entonces el rey dijo: colgadlo en ella, en la misma horca que había preparado para colgar a Mardoqueo, en la misma trampa que él había preparado para el hombre de Dios. Ahí mismo él fue destruido. De la misma manera Satanás pensaba destruir a Cristo en la cruz, y sin embargo fue la cruz el instrumento de la victoria de Cristo sobre Satanás y el pecado. Las trampas que los enemigos del pueblo de Dios levanten, dice Proverbios, en esa misma trampa que ellos pusieron, en esa ellos mismos caerán. Y cuando Amán fue ahorcado, se apaciguó la ira del rey. En el momento en que el pecado fue destruido, la ira de Dios para con nosotros, para con su pueblo, quedó apaciguada. La paga del pecado es la muerte. Era necesario un sacrificio, es necesario un sacrificio. Esa sería la vista teológica. Pero sobre todo la enseñanza de este texto es que los enemigos de Dios, todo el que se levante en contra del pueblo de Dios, será destruido. En Marcos capítulo 2, los enemigos son los fariseos. La religión oficial de la nación, los supuestos guías espirituales, pero que estaban muertos espiritualmente y se oponían continuamente a la obra del Señor. Se oponían personalmente a Cristo. Aparecen por primera vez en la sanidad del paralítico, cuando Cristo perdona sus pecados, demostrando una vez más su divinidad. Ellos pensaban en su corazón que él blasfemaba, porque solamente Dios podía perdonar pecados, y efectivamente tenían razón, pero no podían reconocer que aquel que estaba delante de ellos era Dios. Y Cristo se los demostró haciendo el milagro. ¿Qué es más fácil decir?, preguntó Jesús, ¿tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate y anda. Ninguna de las dos cosas era fácil decir, porque para perdonar pecados se necesitaba ser el ofendido por el pecado. Nadie puede perdonar las faltas cometidas contra otro, solamente el mismo ofendido. Solamente Dios puede perdonar pecados, y Cristo lo demostró al obrar esta sanidad. Igualmente, cuando llamó a Leví, que es Mateo, es su nombre hebreo, cuando lo llamó y este expublicano cambió totalmente su vida e hizo que otros muchos de su mismo ramo se acercaran a Cristo, los fariseos solo estaban preocupados porque Jesús se había juntado con hombres despreciables. Cristo dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a los pecadores. Ese es el propósito de la venida de Cristo. ¿A qué vino Él? No a llamar a justos, no a llamar a aquellos que se creen justos en su propia opinión, aquellos que creen que van al cielo por sus propios méritos, porque Cristo vino a llamar a aquellos que se saben a sí mismos pecadores, que se saben indignos de la gracia y del perdón de Dios. Continúan entonces siendo confrontado por los fariseos ahora respecto a sus discípulos. ¿Por qué sus discípulos no practicaban el ayuno y otras acciones religiosas? Y Cristo les dice que no tenían necesidad, entre tanto el novio estaba con ellos. Llegaría el momento cuando el novio le fuere quitado, es una de las primeras referencias que el Señor hace a su propia muerte, y dice, en ese momento ellos ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en un vestido viejo, esa famosa metáfora de los remiendos nuevos en vestido viejo y del vino nuevo en odres viejos. Cristo está enseñando el cambio profundo que él venía a traer a la nación. Ya no se trataba de la vieja religión de los fariseos, ya no se trataba de aquella sombra que era Juan, porque habían discípulos de Juan,
sino que venía a traer algo nuevo que no se podía adaptar sin romper al viejo modelo y al viejo sistema. Y eso lo comienza a demostrar en la primera escena de discusión con los fariseos, una vez más, respecto al día de reposo, que era algo que los ancianos y la tradición de Israel había convertido en una pesada carga de un montón de reglamentos y leyes y principios que no se podían cumplir, pero que era de obligatorio cumplimiento guardar en la nación por culpa de estas tradiciones, según interpretaciones particulares de los ancianos y de los fariseos. Y Cristo los confronta porque los discípulos tienen necesidad de alimento a causa de que tenían hambre y eso estaba prohibido según la tradición. Y entonces los fariseos se le acercan y dicen, no hacen en el día de reposo o hacen en el día de reposo lo que no es lícito. Y Cristo les demuestra con el ejemplo de David que la misericordia es mayor que el estricto cumplimiento de ciertas leyes o requerimientos sociales secundarios. ¿Nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad? ¿Cómo hizo algo que no le era lícito, que era comer los panes de los sacerdotes? En el día de reposo se deben hacer cosas por necesidad, como es el alimento o cosas esenciales. El día de reposo fue hecho por causa del hombre, para el beneficio del hombre, para su bienestar, no el hombre por causa del día de reposo, no para hacer una carga. Por esto, el Hijo del Hombre, o sea, Él, es Señor y tiene autoridad sobre el día de reposo. Él es el Señor del día de reposo. Y así los que se decían a sí mismos guardianes de la ley y cuidadosos de la fe de Moisés fueron desenmascarados como hipócritas y como personas malvadas. Y en el capítulo 2 de Romanos, Pablo hace exactamente lo mismo. Dios desenmascara, Dios expone, Dios confronta a sus enemigos. Ahora, en este caso, en el capítulo 2, con los judíos que se creían a sí mismos justos, estos mismos fariseos, como estos mismos fariseos, que se creían justos por el hecho de tener la circuncisión y la ley. Por eso el apóstol Pablo comienza diciendo, por lo cual, por todo lo dicho anteriormente, eres inexcusable, hombre, quien quiera seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, ya que tú que juzgas haces las mismas cosas y piensas que por el hecho de colocarte como juez vas a escapar del justo juicio de Dios, aunque pecas y fallas. Y menosprecias las riquezas de la benignidad de Dios, su paciencia y su longanimidad, ignorando que la benignidad de Dios te guía, es la que nos lleva. Porque Dios es bueno, Él nos lleva y nos llama al arrepentimiento, pero por la falta de arrepentimiento, por el corazón no arrepentido, por la dureza de tratar de imponer nuestra propia justicia, lo que hacemos, lo que hacen los hombres es acumular ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Y acá nos detalla, el resultado del juicio será vida eterna para los que procuran hacer el bien a través de Cristo, e ira y enojo para los contenciosos que no obedecen a la verdad. Tribulación y angustia para todos los que hacen lo malo, judíos y griegos. Así será el juicio final para todas las naciones. Y gloria, honra y paz a todo aquel que hace lo bueno, así judíos como griegos, ya que delante de Dios no hay distinción de personas, delante de Dios no hay acepción de personas. Nadie será salvo por sus buenas obras. Nadie será salvo por su vida de aparente justicia. La salvación es únicamente por fe a través de Cristo. Dios no mira el rostro de nadie.
Y ahí comienza entonces a demostrar cómo los gentiles tienen la ley de Dios impresa o las obras de la ley impresas en sus corazones y saben distinguir entre lo bueno y lo malo. Y continúa a partir del verso 17 refiriendo a los judíos que aunque conocían su voluntad y tenían muchos privilegios, y aunque enseñaban a otros, no se enseñaban a sí mismos. Tú que predicas que no se debe hurtar, hurtas. Tú que dices que no se debe adulterar, adulteras. Tú que abominas a los ídolos, cometes sacrilegios, se comerciaban con los templos saqueados. Tú que te jactas de la ley, como era característico de los judíos, con la infracción de la ley deshonras a Dios. Así los fariseos en el tiempo de Jesús. Porque como está escrito, y Pablo, igual que Cristo, lo demuestra a través de las Escrituras, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. El nombre de Dios es blasfemado entre los incrédulos por causa de aquellos hijos que sin temor a Él infringen su ley y le deshonran. Pues en verdad la circuncisión aprovecha, y aquí Pablo desmonta el mito del privilegio por la circuncisión. La circuncisión es provechosa, dice Pablo, para aquel que guarda la ley. Pero si se viola la ley de Dios, eres un incircunciso. Y no lo dice Pablo, lo dice el profeta Jeremías también. En el capítulo 4, verso 3, dice: porque así dice Jehová a los varones de Judá: harad campos para vosotros y no sembréis entre espinos, circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón. A causa de su infidelidad, Dios veía a Judá y a Israel como incircuncisos de corazón, igual que el resto de las naciones. Y Pablo está demostrando lo mismo. Por la infidelidad y la desobediencia, los hombres están fuera del pacto de Dios, aunque tengan la señal en la carne. La circuncisión es provechosa para aquel que guarda la ley, pero si eres transgresor, tu incircuncisión se convierte en incircuncisión. Y Pablo entonces usa la inversa. El incircunciso entonces que guardare perfectamente la ley de Dios sería entonces circuncidado, considerado como un circunciso. Y el que físicamente no es, y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley de Dios, te condenará a ti, que con la letra de la ley y la circuncisión eres transgresor de la ley. Ahora podemos preguntarnos, ¿quién puede guardar perfectamente la ley de Dios? Solo Cristo. Y aquellos que en Él depositan su fe. Aquellos que descansan y confían únicamente en Cristo. Son circuncidados de corazón. No es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que el judío es en lo interior. La circuncisión es la del corazón. Es una obra del Espíritu, no el resultado de la letra del antiguo pacto, la alabanza de lo cual no viene de los hombres, sino de Dios. Pablo demuestra que los judíos también necesitaban venir a Cristo, también necesitan venir a Cristo en arrepentimiento y fe, porque el verdadero pueblo de Dios es aquel que ha sido circuncidado en el corazón, es aquel que guarda perfectamente su ley porque confía únicamente en aquel que lo logró. En Cristo nosotros somos más que vencedores, y toda oposición será vencida por Dios, porque Él reprende a los enemigos de su pueblo y guarda a sus hijos en paz.